Bien, muchachos, buenas noches a todos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer algunos ejemplos de estequiometría, que es lo que yo les quedo viendo. Entonces vamos a empezar con un par de ejemplos sencillos, luego vamos a ir complicando la cosa para poder encontrar uno de los temas que creo que es importante que ustedes analicen, que es lo relacionado con la temperatura diabática de llama, que es algo que me parece que de pronto les van a exigir o les pueden poner como, se puede presentar como un problema para la solución de algunos tipos de, de ejercicios relacionados justamente con la estequiometría de un proceso de combustión. ¿Listo? Bueno, entonces, hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera consideración es que hay un término importante que analizar que tiene que ver con lo que denominamos la energía libre de Gibbs. ¿Qué es la energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs es una relación o una función que existe o que relaciona mejor el incremento o el decremento en entalpía con el producto, la temperatura, por el incremento o el decremento de la entropía. ¿Listo? Entonces, más o menos la energía libre de Gibbs establece que el delta de energía libre de Gibbs es igual al delta de entalpía menos la temperatura por el delta de entropía. Entonces, en una reacción química se concluye que si la diferencia delta G es positiva, la reacción química será lenta, favoreciendo a la formación de reactantes. La constante de equilibrio, que se denomina K de equilibrio, será negativa y se dice que la reacción absorbe energía. Por el contrario, si la diferencia, esta diferencia, la energía libre de Gibbs, resulta negativa, se tendrá una reacción química muy rápida, favoreciendo la formación de productos. La constante de equilibrio K sub EQ será positiva y se producirá liberación de energía. ¿Listo? Entonces, a partir de esta definición, a partir de esta consideración que establecimos como la energía libre de Gibbs, vamos a tratar de desarrollar un par de ejercicios relacionados justamente con el equilibrio químico en una reacción. Entonces, a partir de la siguiente expresión, ¿bien? Entonces tenemos que la presión de un elemento determinado y, digamos, recordemos que la ley de Dalton establece que la presión total de una mezcla, por ejemplo, de gases, será igual a la sumatoria de las presiones parciales de los gases que conforman la mezcla. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿listo? Va a haber una relación que se establece entre la presión parcial de alguno de los componentes de la mezcla respecto de la presión total de la mezcla. Esa relación entre la presión parcial de un componente determinado de la mezcla y la presión total de la mezcla es proporcional o es igual a la masa de ese componente dividida entre la masa total de la mezcla. Y a esa relación, a ese factor que encontramos, se le denomina Y sub I. Y sub I. Es decir que, por ejemplo, la presión parcial de un elemento o de uno de los componentes de la mezcla será igual a la presión total multiplicada por ese Y sub I. ¿Listo? De ahí se establece la siguiente relación. Nosotros podemos decir que la energía de Gibbs, el delta de energía libre de Gibbs, será igual a la constante de Gibbs más el R universal de los gases multiplicado por la temperatura multiplicado por el logaritmo ¿de quién? De Y sub C, ¿listo? Por Y sub D a la masa sub D sobre Y sub A por la masa elevado a la masa de ese elemento A por Y sub B por la masa de ese elemento B. Todo esto multiplicado por la relación de la presión total sobre la presión de referencia y todo esto elevado a la sumatoria de las masas de cada uno de los elementos
que conforman la mezcla de gases. En este estamos hablando de 4 gases. ¿Listo? Entonces, si delta G es igual a 0, se dice que delta G, esta constante que estamos hablando como delta G graduado, menos delta G graduado, ¿listo? Será igual a la constante de los gases multiplicado por la temperatura multiplicado por el logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Listo? Entonces, los m sub i, es decir, la masa de cada uno de los componentes de la mezcla, se obtiene utilizando ecuaciones de equilibrio químico, y los y sub i se obtienen a partir de la ecuación general de la combustión. Bien, entonces, bajo ciertas condiciones, la presión total será igual a la presión de referencia. Entonces decimos que la constante del equilibrio químico es igual a la constante del equilibrio químico a la temperatura de referencia. Bueno, esto no lo vamos a usar mucho, pero sí es importante que ustedes tengan el conocimiento respecto de cómo se halla el equilibrio químico. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo cortico con equilibrio químico. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo se puede calcular, o cómo se puede determinar la expresión para el cálculo de la constante de equilibrio para la reacción de formación de agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la reacción de formación de agua? Dice que tenemos 2H2O, es una reacción de doble vía, será igual a 2H2 más O2. Entonces queremos realizar el cálculo asumiendo las siguientes consideraciones. Asumiendo que la presión total es igual a la presión de referencia, y en el caso B, que la presión total será igual a 2 veces la presión de referencia. Entonces vamos a mirar cómo hallar las constantes de equilibrio para esta reacción, ¿cierto? Cuando yo transformo, bien sea a partir de dos moléculas de hidrógeno diatómico más 2 moléculas de oxígeno diatómico, obtengo 2 moléculas de agua, o a partir de 2 moléculas de agua puedo obtener 2 moléculas de hidrógeno diatómico y una molécula de oxígeno diatómico. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo es el procedimiento. Entonces, la reacción de equilibrio para el agua es la que estamos enunciando aquí al comienzo. Entonces podemos decir que por definición, ¿listo? La constante de equilibrio, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fracción del hidrógeno diatómico elevado a la masa del hidrógeno diatómico, ¿cierto? O sea, recordando la ecuación anterior que vimos, o sea, esta ecuación que estamos enunciando aquí, esta de acá, y esta de aquí, perdón, esta de aquí, esta ecuación que tenemos acá. Entonces, tomando esa ecuación como relación, entonces tenemos que ser igual a la masa de hidrógeno atómico, a la constante de hidrógeno atómico, a la fracción de masa de hidrógeno atómico, ¿cierto? Multiplicado por la fracción de masa de oxígeno diatómico, ¿cierto? La masa del oxígeno diatómico. Todo esto dividido entre por la masa elevado a la masa del agua multiplicado por la presión total sobre la presión de referencia, y esto elevado a la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno menos la masa del agua obtenida. ¿Listo? Entonces podemos decir que tendremos que, en el caso A, cuando la presión de referencia, la presión total es igual a la presión de referencia. Entonces tenemos que la constante de equilibrio del H2O será igual a Y del H al peso molecular, al peso de los dos átomos de hidrógeno, o sea, la masa de la molécula atómica de hidrógeno, entonces será elevado al cuadrado porque es 2, porque son 2 átomos de hidrógeno, cuya masa será 2, obviamente, multiplicado por la fracción de masa para el oxígeno diatómico, sobre las 2 moléculas que tenemos del agua. Bien, eso en el caso A. Y en el caso B, entonces tendremos que la constante de equilibrio para el H2O será igual a 2 veces el peso de la molécula de hidrógeno
multiplicado por la fracción de masa del oxígeno sobre, ¿listo? Entonces fíjense que realmente la constante de equilibrio de la reacción es proporcional al incremento de la presión. Fíjense que cuando tenemos una presión, con la presión total igual a la presión de referencia, simplemente esto fue una sola unidad, ¿cierto? Teniendo las fracciones de masa, mientras que al duplicar la presión, que es el caso B, se duplica el tamaño o el valor de la constante de equilibrio. ¿Listo? Bueno, entonces, esto es como una especie de referencia con respecto a lo que uno tiene en cuenta cuando está hablando de las reacciones químicas. Ahora bien, vamos a tomar una siguiente condición. Vamos a tener un motor, ¿listo?, de encendido por chispa, ¿listo?, que trabaja con una mezcla de C8, H18 y aire. Trabaja con esa mezcla. El phi, nosotros ya sabemos que el phi es la relación aire-combustible actual y aire-combustible estequiométrica, va a corresponder a 1.2, ¿cierto? Y nos piden determinar los productos cuando la cámara de combustión tenga una temperatura de equilibrio igual a 1600 grados Kelvin para una presión de 100 kilopascales. Esas son nuestras condiciones dentro de la cámara de combustión, usando C8H18 más aire con un phi de 1.2. Entonces, es una consideración importante que se debe tomar en cuenta para la solución de este tipo de problemas, es que se debe considerar que existe un grupo, digamos, de especies químicas en condición de equilibrio químico a una temperatura específica. Pero el conocimiento de cuáles especies son las que participan, ya pues es una cosa que pertenece al área de la ingeniería química, entonces no vamos a meter con eso. Entonces, por lo tanto, como práctica común, para casos de mezclas ricas, se utiliza el equilibrio entre las siguientes especies. Entonces, vamos a asumir que lo que va a salir después de la reacción va a ser CO2, H2O, CO e hidrógeno diatómico libre, para determinar la composición de los gases quemados. Entonces, la ecuación de combustión del C8, H18 más aire, C8H18 y el con aire, ¿cierto? Con un phi, una relación estequiométrica, aire combustible estequiométrica de combustible actual de 1.2, es la siguiente. Entonces tenemos C8H18, ¿listo? Más A por oxígeno diatómico más 3.772 nitrógeno atómico, que es la relación entre ellos del aire, 21% oxígeno, 79% nitrógeno o 78% nitrógeno. Esto es lo que entra. Este coeficiente lo conocemos. ¿Y qué es lo que sale? Saldrá un número determinado de moléculas de CO2 más un número determinado de moléculas de agua más un número determinado de moléculas de monóxido de carbono, más un número determinado de hidrógeno diatómico, más el nitrógeno que sale por la fracción. Entonces nosotros sabemos que de la relación, ¿listo? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que la M del aire atmosférico sobre phi será igual a 12.5 sobre 1.2. Entonces, de aquí sabemos que A es igual a 10.42. Entonces, ¿a qué se refiere con M del aire atmosférico? Es la masa del aire atmosférico. ¿Listo? Es la masa del aire atmosférico. Dividido entre el phi, que es la relación aire-combustible actual, aire-combustible estequiométrica, nos da igual a 1.42, es decir, A, que es este factor que no conocemos aquí, voy a resaltarlo, esta A es esta A que tenemos aquí, donde lo sacamos sabemos que la masa del aire atmosférico es 2.5, dividido entre la relación de aire-combustible estequiométrica y aire-combustible actual, que es 0.2, el phi. ¿Listo? Y por lo mismo, sabemos entonces nosotros que
Ya sabemos entonces que el hidrógeno que sale allá al otro lado es 39.3. ¿Listo? Entonces vamos a tener 39.3 moléculas de nitrógeno libre. ¿Listo? Digamos, si estamos hablando de una base estequiométrica diferente. Entonces ya sabemos entonces que nuestra reacción en qué nos queda transformada, nos queda convertida en lo siguiente. Nos queda convertida en que C8H18, ¿cierto? Más 10.42 O2 más 3.772 N2 debe ser igual a B moléculas de CO2 más D moléculas de agua más F moléculas de monóxido de carbono más G moléculas de hidrógeno diatómico más 39.3 moléculas de nitrógeno 2. ¿De dónde sale este 39.3? Vamos a ver, multipliquemos 10.42 por 3.772. ¿Listo? Entonces, si multiplicamos 10.42, bien, por, entonces multiplicamos 10,42 por 3.772, obtenemos 39.3, que es lo que estamos diciendo que sale al final. Entonces, que sale al final de nitrógeno, ¿no? Del nitrógeno. Entonces, recordemos que lo que estamos definiendo es, a partir de la masa del aire y el phi, que es la relación aire-combustible, actual y estequiométrica, estamos estableciendo cuánto es las partes de aire que están entrando. En nuestro caso, están entrando 10.42 partes de aire. Como se asume que el nitrógeno sale sin ningún tipo de afectación, entonces lo que vamos a tener al final es que I, que ese es el indicador, este indicador que tenemos acá, que nos está diciendo cuántas, entre comillas, moléculas de aire o partes de aire van a salir al final, pues es simplemente la relación que estamos estableciendo acá a partir de las partes de aire que están entrando, que en nuestro caso es 10.42. ¿Listo? Bien, ahora, ya sabiendo eso, entonces, no se conocen las cantidades de CO2, no se conocen las cantidades de agua, no se conocen las cantidades de monóxido de carbono, no se conocen las cantidades de orígeno diatómico libre. Por esta razón, se procede inicialmente a realizar un balance másico entre las cantidades de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Cómo hacemos ese balance másico? Pues decimos, bueno, carbono, perdón, carbono, entonces, 8, que debe ser igual a B más F. ¿Por qué 8B más F? Miremos a ver. ¿Por qué 8B más F? Miremos. ¿Quiénes tienen moléculas de carbono asociadas? ¿Quiénes tienen moléculas de carbono asociadas? Las moléculas de carbono asociadas son, en este caso, las moléculas de carbono asociadas son las de CO2, que están con el coeficiente B, y las de monóxido de carbono, que están con el coeficiente F. ¿Por qué 8? Porque lo que entra es 8 átomos de carbono, C8H18. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, acuérdense que lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, si entraron 8 moléculas o 8 átomos de carbono, tienen que salir 8 átomos de carbono. Y esos 8 átomos de carbono están relacionados con la cantidad de dióxido de carbono, que en este caso es B por la cantidad de dióxido de carbono, que B es la cantidad de dióxido de carbono, y F es la cantidad de monóxido de carbono. ¿Listo? Entonces, por eso sabemos que 8 tiene que ser igual a B más F. ¿Qué más sabemos? Sabemos que H, que son 9, lo que entra es 9, debe ser igual a D más G. ¿A qué se refiere que es 9? ¿Listo? ¿A qué se refiere que es 9? Lo que sale, fijémonos en lo que sale es, en forma de hidrógeno, sale hidrógeno en moléculas de agua, que son 2 átomos de hidrógeno para cada molécula de agua, y lo que sale, y también sale hidrógeno diatómico, entonces sale 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de agua, por cada molécula de agua, y 2 átomos de hidrógeno por cada molécula de hidrógeno diatómico. Por eso, si entran 18 átomos de hidrógeno, ¿cierto? 18 átomos de hidrógeno, y salen de moléculas de agua que tiene hidrógeno diatómico, y G moléculas de hidrógeno diatómico, pues simplemente serán H2 y H2, es decir, esas 18 átomos de hidrógeno que entraron
se convierten en 9 moléculas de hidrógeno diatómico, que son las que salen en forma de agua y las que salen en forma libre. Por eso son 9, porque 9 por 2, 18. Ahí está el 18 que ingresa al lado izquierdo. Por eso son solamente 9. Y serán D más G porque pues, es el hidrógeno que sale en la otra parte de la reacción. ¿Listo? Y por último tendremos oxígeno. El oxígeno será igual a 20.84 y sale en el CO2, ¿cierto? Más D, que es el agua, más F, que es el monóxido de carbono. ¿Por qué entran 20.84? ¿Por qué entran 20? Ustedes dirán, ¿por qué entran 20.84? Miren, A sabemos que es 10.42. Por 2, A sabemos que es 10.42. Por 2, ¿qué es lo que entra de oxígeno? De aquí, ¿cierto? Y aquí sabemos que entran 10 partes, 10.42 partes de aire, pero ese aire está formado por moléculas de oxígeno diatómico y moléculas de nitrógeno diatómico. El nitrógeno ya sabemos cuánto sale, que es 39.3, y el oxígeno pues será 10.42 multiplicado por lo que tengo aquí. Entonces, 10.42 por 2, ¿cuánto es? Pues 20.84 átomos de oxígeno, que es lo que entra. Entonces aquí tenemos un balance. ¿Qué obtenemos? Tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas, perdón, 4 incógnitas y 3 ecuaciones, ¿cierto? Las incógnitas son BF y DG, 4 incógnitas. Y tenemos 3 ecuaciones, entonces se obtienen 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Por lo tanto, se procede a usar una condición de equilibrio químico para obtener una ecuación extra, de tal manera que, a partir de las reacciones químicas del equilibrio, ¿cierto? Nosotros podemos definir una ecuación adicional que se pueda, para poder determinar esta parte de resolver este problema que tenemos 4 ecuaciones, 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Desde la información que se tiene, se pueden utilizar 2 reacciones de equilibrio entre las cuales es necesario eliminar el oxígeno diatómico, ya que el mismo pues, no aparece en los productos. Entonces, seguidamente, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a llamar a una variable R1 que será igual a 2 veces, esto es una reacción de equilibrio, ¿no? Entonces tenemos, ¿qué entra? Entra CO2 y sale monóxido de carbono más oxígeno líquido. ¿Listo? Y tenemos otra que vamos a llamar R2, ¿cierto? Que será igual. Entran. Estas son reacciones de equilibrio, son 2 reacciones. La reacción 1 es la del CO2. Entonces, tengo 2 moléculas de CO2 que pueden formar, hacia la derecha pueden formar 2 moléculas de monóxido de carbono, CO, más oxígeno libre, oxígeno atómico libre. Y la otra reacción será el O viceversa, ¿no? O sea, puedo tener 2 moléculas de monóxido de carbono más una molécula de oxígeno atómico y obtendré, yéndome de derecha a izquierda, 2 moléculas de CO2. Y la otra reacción será la del agua. Entonces, la del agua que tenemos 2 moléculas de agua, H2O, entonces de izquierda a derecha obtendremos 2 moléculas de oxígeno diatómico, de hidrógeno diatómico, más una molécula de oxígeno diatómico. Entonces, de izquierda a derecha entran 2 moléculas de agua y después de la reacción aparecen 2 moléculas de hidrógeno diatómico y una molécula de oxígeno diatómico. Y yendo de derecha a izquierda tengo 2 moléculas de hidrógeno diatómico y una molécula de oxígeno diatómico, y como resultado de la reacción tendremos 2 moléculas de agua. ¿Listo? Entonces, podemos establecer que la primera constante de equilibrio, de la reacción 1 será igual a Y del CO2, fíjense que salen 2 elevado al cuadrado, más solamente sale una fracción de oxígeno diatómico. Entonces, por eso está solamente elevado a la 1. Y esto sobre las 2 moléculas de dióxido de carbono que salen, CO2, entonces salen 2, ¿cierto? Y la segunda constante de equilibrio, que será entonces será para la reacción 2, tenemos que entran, del hidrógeno atómico entran 2, ¿cierto? Más solamente una del oxígeno atómico. Y esto sobre las 2 de agua. ¿Listo? Las 2 de agua. Bien. Entonces, eliminando
YO2 de ambas ecuaciones, porque están en ambas ecuaciones, ¿cierto? Y operando, se obtiene. Entonces, ¿qué? La constante de equilibrio para 1600 Kelvin será igual a la constante de equilibrio 2 sobre la constante de equilibrio 1, que esto será igual a YH2O2 por Y de CO2 sobre Y de H2O2 por Y de CO, que está en 2. Esto me dará igual a 3.934 por 10 a la menos 10 sobre 4.3904 por 10 a la menos 11, y esta fracción es igual a 8.962. ¿De dónde extraemos esa información? Esta información se extrae de las tablas de equilibrio químico. ¿Listo? De esas tablas se extrae esta información. Porque estos productos que tengo aquí es igual a estos que tenemos acá. De ahí obtenemos eso. Y entonces, ahora sí, ya tenemos la relación, ¿cierto?, de la constante de equilibrio a 1600 grados Kelvin. Entonces, dependiendo del número de especies que en un instante dado cumplan con la condición de equilibrio químico para esa temperatura y las presiones consideradas, se puede requerir, pues, de alguna forma más elaborada para encontrar estas constantes de equilibrio y para poder relacionar los números, ¿listo? Sin embargo, pues acá fue fácil porque estamos asumiendo que es octano. Entonces, no hay mayor problema. Entonces, dependiendo del número de especies que en un instante dado cumplan con la condición de equilibrio químico, para esa temperatura y esa presión dadas, consideradas, se puede requerir pues algún método más elaborado para resolver el sistema de ecuaciones. Resolviendo el sistema para las ecuaciones de este ejercicio, se obtienen los siguientes valores. ¿Listo? Se obtiene que B es igual a la masa del CO2, que es igual a 6.85, ¿cierto? D será igual a la masa del agua, que será 5.99. F será la masa del monóxido de carbono, que es igual a 1.15. Y G es igual a la masa del hidrógeno atómico, que será igual a 8.95. A 8.95. Entonces tenemos que C8H18 más 10.42 partes de aire serán igual a 6.85 partes de CO2 más 5.99 partes de agua más 1.15 partes de monóxido de carbono más 8.95 partes de hidrógeno libre, de hidrógeno diatómico, más 39.3 partes de nitrógeno diatómico. ¿Listo? Por lo tanto, la fracción molar, es decir, los Y, la fracción molar de los productos a 1600 grados Kelvin y ¿cuánto fue que pusimos de presión? Y 100 kilopascales, será la fracción molar del dióxido de carbono será igual al 11%. La fracción molar del monóxido de carbono será igual al 1.85%. La fracción molar del agua después de la reacción será igual al 9.62%. La fracción molar
del hidrógeno diatómico será igual al 14.4%. Y por último, la fracción molar del nitrógeno diatómico será igual al 63.1%. ¿Listo? Entonces, como les digo, esta parte de acá, donde se soluciona esto, de las constantes de equilibrio, se toma de las tablas de constantes de equilibrio que están dadas por en los libros de química. Aquí no hicimos ningún cálculo en particular referido a esa consideración, simplemente tomamos las constantes de las tablas. Bien, entonces, este sería el ejemplo 1 para determinar cómo, en una combustión perfecta, ¿listo? Y con una relación aire-combustible de 1.2, sabiendo que la masa del aire de entrada es de 12.5, en fin, toda esa relación. Entonces entra octano, ¿cierto? Entra octano, y los productos de la combustión serán estos productos que tenemos aquí, asumiendo que esto es ideal, ¿no es cierto?, en las proporciones que vemos allá. Las proporciones que vemos allá. Bien, ahora, vamos a mirar otro ejemplo relacionado con eso. Entonces, una de las posibles aplicaciones de los hidrocarburos en las celdas de combustible consiste en la reformación de compuestos para obtener hidrógeno diatómico, que constituye, pues, en el caso de las celdas de combustible, el hidrógeno atómico es el combustible de la celda. Entonces, en este caso, es importante conocer la constante de equilibrio de la reacción en función de la temperatura. Entonces, en la siguiente, la reacción que se va a proponer se presenta un proceso de obtención de hidrógeno a partir de metano, que es CH4, más agua. Entonces nos piden determinar el valor de la constante de equilibrio a 800 grados Kelvin para esta reacción química usando las tablas que se encuentran en los anexos de los libros. Entonces vamos a empezar. Tenemos metano, entra metano que es CH4, más agua. ¿Y qué va a salir? Va a salir monóxido de carbono más 3 moléculas de hidrógeno diatómico. Entonces nos piden determinar el valor de la constante de equilibrio para 800 grados Kelvin. ¿Listo? Bien. Entonces, por definición, se sabe que la constante de equilibrio es igual a la exponencial elevado al delta de energía libre de Gibbs sobre la constante de los gases multiplicado por la temperatura. ¿Listo? Donde sabemos que delta G es igual a delta H menos T por delta S. ¿Listo? De aquí se sabe que delta de energía libre de Gibbs será igual a la energía de los productos menos la energía de los reactivos. El delta de entalpía será igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Y el delta de entropía será igual a la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿qué se sabe de las tablas, de las propiedades de los compuestos en las tablas? Se sabe que para el CH4, ¿listo?, tenemos que el delta de entalpía de formación es igual a menos 74.873 kilojulio por kilogramo mol, kilojulio por kilomol, perdón, kilojulio por kilomol, kilojulio por kilomol, ¿listo? Sabemos que la entropía de formación para el mismo metano es igual a 186.251 kilojulio sobre kilomol Kelvin, ¿listo? Y sabemos que el delta de entalpía a 800, para una temperatura de 800 Kelvin, ¿cierto?, será igual a 34.819 kilojulio sobre kilomol. Esto lo sabemos de las tablas. Entonces, vamos a calcular la entropía.
para el CH4. Entonces tenemos que S será igual a la entropía de referencia menos R por el logaritmo natural de la presión parcial del gas particular sobre la presión, en este caso la presión de referencia, que es la que estamos tomando como presión total. Entonces, la presión parcial del CH4 entonces será P del CH4 será igual a la fracción de masa del CH4 por la presión total, y sabemos que la presión total es igual a la presión de referencia. ¿Listo? Y sabemos nosotros que la fracción de CH4 a eso es igual a 0.5. Tenemos que S será igual a 186.251 menos 8.314 sobre 16.04, logaritmo natural de 0.5. Bien, 8.314, qué pena, 8.314. Esto será igual a 186.61 kilojulio sobre kilomol Kelvin. ¿Listo? Ahora, para las especies relacionadas, que en este caso estamos hablando de que las especies relacionadas son, entra CH4 y sale monóxido de carbono e hidrógeno libre. Entonces tendremos que delta H es igual, eso sale de las tablas, 3 factor de 14.681, esto es para el hidrógeno, más 227.277, esto es para el monóxido de carbono, menos 186.61 para el CH4, ¿cierto? Más 223.826 para el agua. ¿Listo? Estamos que el delta de entalpía será igual a 295.473 kilojulio sobre Kelvin. ¿Listo? Entonces, reemplazando en la ecuación para la constante de equilibrio, que sabemos que es el exponencial de, y nos queda el exponencial de, ¿dónde está? Delta G0 sobre RUT, donde sabemos que delta G es todo esto que tenemos aquí, será igual a 212.568 más 800 factor de 295.473 sobre 8.314 por 800. Se nos dice que la constante de equilibrio para las condiciones es de 35.86. ¿Listo? 35.86. Bueno. Veamos otro ejemplo un poco más relacionado con lo que estamos hablando nosotros acá, de las relaciones aire-combustible y estas cosas. ¿Listo? Entonces, a ver, empecemos aquí con él. Entonces, vamos a mirar. Tenemos una turbina de gas, un motor de turbina de gas pequeño, de bajas emisiones, opera a carga plena. Carga plena son 3.950 kilovatios. Es la carga plena. Y tiene una relación de equivalencia phi de 0.286. Con un flujo de aire, la razón de flujo de aire, ¿cierto? La razón de flujo de aire
es 15.9 kilogramos de aire por segundo. ¿Listo? Ahora, el combustible es gas natural y digamos que su composición equivalente es de la siguiente, es C 1.16 H 4.32, CH4, más o menos, pero bueno, en este caso estamos haciendo lo más. Entonces nos piden determinar la razón de flujo de la masa de combustible y la relación aire-combustible a la cual opera el motor. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos de entrada? Nuevamente, tenemos de entrada, tenemos el phi, que es la relación aire-combustible estequiométrica, aire-combustible actual, ¿cierto? Tenemos la masa de aire de entrada, que son 15.9 kilogramos. Tenemos la masa de combustible, el flujo de combustible. El flujo de combustible estará dado por la relación aire-combustible, ¿listo? Y como sabemos que lo que entra es C1.16 por C1.16 H4.32, pues nosotros podemos hallar tranquilamente la masa del combustible, la masa molecular del combustible. Sabemos que eso será 1.16 por el peso atómico del carbono, que es 12.01, más 4.32 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1.008. Entonces tenemos que la masa de combustible en la entrada, o la masa molecular del combustible, es de 18.286. ¿Listo? Ya tenemos varias condiciones. Entonces, ahora se puede establecer inicialmente la relación aire-combustible y el flujo másico de combustible. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la relación aire-combustible estequiométrica, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4.76A factor de la masa molecular del aire sobre la masa molecular del combustible. ¿Listo? Sobre la masa molecular del combustible. Entonces se tiene que A será igual a X más Y cuartos, que será igual a 1.16 más 4.32 sobre 4, esto es igual a 2.24. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4? ¿Listo? Entonces, eso se sabe por la relación que existe entre partes de hidrógeno, partes de carbono y partes de hidrógeno. Esto básicamente es H4. Si ustedes se fijan, la relación aproximada es más o menos 4. Entonces, de ahí es donde sacamos esa relación. Por lo tanto, la relación aire-combustible estequiométrica, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 4.76 por A, que lo acabamos de decir que es 2.24, factor de el peso molecular del aire, que es 28.85, sobre el peso molecular de la mezcla, del combustible, que dijimos que era 18.86. ¿Cierto? Y eso nos va a dar que la relación aire-combustible estequiométrica es 16.82. ¿Listo? Entonces, la relación aire-combustible actual será igual a la relación aire-combustible estequiométrica sobre phi. Es decir, que esto será igual a 16.82 sobre 0.286. Y esto será igual entonces a 58.8. Entonces así, ¿cierto? Si la relación aire-combustible es esta que tenemos aquí, entonces el flujo de aire con respecto a la razón del flujo de combustible será la siguiente. M punto para el combustible será igual a, el flujo másico de aire sobre la relación aire-combustible actual. Eso me dará igual a 15.9 kilogramos por segundo sobre
58.8. Y eso me da, dice que el flujo máximo de combustible es de 2.270 kilogramos por segundo. Kilogramos por segundo. Miremos otro ejercicio. Aquí fíjense que aquí ya no consultamos ninguna de las tablas de equilibrio porque estamos haciendo una relación realmente entre lo que entra y lo que sale desde en nuestra reacción. Nuevamente, un gas industrial es encendido en una caldera. Es utilizado para calentar una caldera. Y opera con una concentración de oxígeno por mol del 3% en el flujo de gases. Entonces nos piden determinar la razón del combustible de operación y el radio de equivalencia, o sea, la relación de equivalencia. Asuma que el gas utilizado es metano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el porcentaje de oxígeno adicional es del 3%, es decir, 0.03. El peso molecular del combustible, pues es metano, 16.04. El peso molecular del aire, pues es 28.85. Y nos piden hallar la relación aire-combustible actual y el phi, es decir, la relación de equivalencia. ¿Listo? Entonces, se puede tomar el oxígeno 2, la fracción por mol del oxígeno diatómico, y tratar de encontrar la razón del combustible asumiendo una combustión completa, es decir, que no tenemos disociación y todo el carbono que entra se transforma en CO2 y todo el hidrógeno que entra se transforma en agua. ¿Listo? Entonces, asumiendo una combustión completa. Haciendo suposición tenemos lo siguiente, entonces tenemos que CH4 más A veces O2 más 3.76 N2 debe convertirse en CO2 más 2H2O más BO2 más 3.76 A por N2. Ya sabemos que 2 veces A, de acá 2A, de acá 2A, debe ser igual a 2 más 2 más 2B. Entonces, 2B sale de aquí, 2B, y el otro 2 sale de este 2 de aquí, de la molécula de oxígeno. Listo, eso es A. Esto significa entonces que B es igual a menos 2. Esto que ante menos de A. Por definición, la fracción mágica de oxígeno libre será igual a entonces será al oxígeno, a los coeficientes del oxígeno sobre los coeficientes de la mezcla. Esto será igual a B sobre 1 más 2, 1 más 2 más B más 3.76 A, ¿cierto? Pero más 3.76 A.
Como sabemos que B es igual a menos 2, podemos reemplazar aquí por B, aquí arriba por B, aquí arriba por B, y podemos entonces resolver la ecuación. ¿Qué vamos a tener entonces? Que esto será igual a menos 2 sobre 1 más 4.76 veces A. ¿Listo? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que el porcentaje de oxígeno, de exceso de oxígeno es del 3%, o sea que esto tiene que ser igual a 0.03. Ya sabiendo eso, despejamos A, y A será igual entonces a 2.368. Hallando A, hallamos en consecuencia B, ¿cierto? Hallando A, hallamos en consecuencia B. Por lo tanto, tendremos que la relación aire-combustible actual será igual a n partes de aire sobre n partes de combustible, que será igual al peso molecular del aire sobre el peso molecular del combustible, que será igual a 4.76 A sobre 4.76A sobre 1 por el peso molecular del aire sobre el peso molecular del combustible. Entonces, reemplazando, se tiene lo siguiente. Será igual a 4.76 por 2.368 por 28.85 sobre 16.04, esto será igual a 20.3. Entonces, phi, para hallar phi, necesitamos determinar la relación aire-combustible estequiométrica. ¿Listo? Como sabemos que A es igual a 2, bien, entonces la relación aire-combustible estequiométrica será igual a 4.76 por 2 por 28.85, donde el 28.85 es el aire, ¿no? Sobre 16.04, y esto será igual a 17.1. Ya tenemos la relación aire-combustible estequiométrica y tenemos la relación aire-combustible actual, por lo tanto, phi, que es igual a la relación aire-combustible estequiométrica sobre la relación aire-combustible actual, será igual a 17.1 sobre 20.3, que eso me da 0.84. ¿Bien? Bueno. Entonces, esta será una primera parte de la introducción a estequiometría. ¿Listo? En un posterior video les haré ya otro tipo de reacciones para poder generalizar un poco más los conceptos. Es importante que ustedes miren que en algunos de los ejercicios dependimos de las constantes que salen en las tablas. O sea, los elementos tienen, digamos que los productos de combustión tienen unas constantes que ya han sido determinadas, como les decía yo alguna vez a partir de los muchos años de investigación. Bien, espero que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan me la comuniquen en el correo y entonces nos estamos viendo en una próxima oportunidad.